Recogiendo a una anciana en la carretera, Diego la llevó a casa. Cuando ella comenzó a cantar una canción, él se quedó inmóvil, recordando cómo su madre, que desapareció hace 45 años, cantaba esa misma canción. Esa noche, cuando ya había oscurecido, Diego Fernández, un conocido empresario madrileño dueño de una cadena de tiendas de comestibles, regresaba a casa después de un día agotador. La rara tranquilidad y la carretera casi vacía dejaban atrás el ruido y el bullicio de la ciudad. El aire nocturno era fresco, y Diego, sumido en sus pensamientos, conducía distraídamente por la carretera que llevaba fuera de la ciudad. Sin embargo, su camino y sus pensamientos tomaron un giro inesperado cuando notó una figura solitaria en la cuneta de la carretera. A pesar de la oscuridad, los faros de su automóvil iluminaron a una anciana que caminaba con dificultad contra el viento nocturno. Perplejo y preocupado por su seguridad, Diego detuvo el coche sin dudarlo. Se preguntaba qué podría haber llevado a alguien de su edad a deambular solo a una hora tan tardía. Salió de su lujoso automóvil y se acercó cautelosamente a la mujer. Envuelta en un viejo chal, ella continuaba su camino con determinación, sus cabellos grises ondeando al viento y sus ojos reflejando una mezcla de resolución y melancolía. «Disculpe, señora», comenzó Diego con una voz suave y respetuosa, «¿está usted bien? ¿Necesita ayuda para llegar a algún lugar?». Su tono revelaba a una persona que, a pesar del éxito y la riqueza, no había perdido el sentido de la compasión. La anciana levantó la mirada hacia él, llena de cansancio y una ligera confusión. Encogió los hombros levemente y respondió en voz baja: «Me perdí. No me di cuenta de cuánto me alejé, y ahora no sé cómo volver». Diego asintió, evaluando la oscura carretera. «Es peligroso caminar por aquí de noche. Por favor, permítame llevarla. La llevaré a un lugar seguro». La anciana, mirándolo con desconfianza, negó con la cabeza. «No, no es necesario. No lo conozco, joven, y a esta hora prefiero encontrar el camino yo misma». Diego suspiró, pero no se rindió. «Entiendo que pueda parecer extraño, pero realmente no puedo dejarla aquí en la carretera. Hay muchos perros callejeros y, además, está oscuro y casi no pasa nadie». La anciana dudó, evitando su mirada. Diego, notando esto, continuó persuadiéndola. «¿Tiene a alguien a quien pueda llamar? ¿Familiares? ¿Amigos? Puedo llamarlos por usted y decirles dónde está si eso la tranquiliza». Ella suspiró suavemente, y sus palabras parecieron tocar su corazón. Con amargura en la voz, susurró: «No, no tengo a nadie. No hay a quien llamar. Vivo sola. Podría haber sido a Carmen González, pero ni siquiera tengo un teléfono conmigo». Estas palabras atravesaron el corazón de Diego. Sintió un deseo irrefrenable de ayudar a esta mujer, ahora sabiendo lo sola que estaba. «Entonces, permítame llevarla», dijo con cautela. «Solo quiero que esté a salvo». La anciana, tras dudar un poco más, finalmente asintió y se sentó en el coche, colocando cuidadosamente las manos en su regazo y mirando nerviosamente a su alrededor. Diego, viendo su tensión, intentó no ser invasivo y condujo con la mayor suavidad posible. Un poco después, rompió el silencio para hacerla sentir más cómoda. «Me llamo Diego». «¿Y usted cómo se llama?». La mujer lo miró con una leve sonrisa. «Me llamo Isabel María», respondió, relajándose un poco. «Isabel María, qué hermoso nombre. Hace mucho que no conocía a alguien con ese nombre», sonrió Diego, sintiendo cómo la tensión se desvanecía gradualmente. Añadió: «¿Suele pasear por aquí? No es el lugar más cómodo para caminar». Isabel respondió, algo avergonzada: «No, no a menudo. Solo a veces quiero salir a respirar aire fresco, pero esta vez me alejé demasiado. Tengo problemas con la memoria». «¿Cómo dijiste que te llamas, hijo?». Diego, repitió él con voz tranquila, sintiendo mucha pena por la anciana.
El silencio volvió a llenar el coche, pero ahora era más tranquilo. Diego, intentando relajar a la anciana, continuó la conversación. ¿Isabel María vive cerca? ¿Suele alguien acompañarla? La anciana, al principio como perdida en sus pensamientos, reflexionó un momento y luego respondió lentamente. Antes paseaba con mi amiga. Siempre salíamos juntas por la noche, y mi memoria aún no me fallaba entonces. Suspiró, mirando a lo lejos como si viera algo invisible. Con una amiga siempre es más fácil, dijo Diego suavemente. ¿Y qué pasa con su memoria, si no es un secreto? La anciana pareció avergonzarse un poco, pero al notar el interés genuino y la preocupación en sus ojos, decidió responder. Empezó hace unos años, ni siquiera sé de dónde vino. Al principio, solo olvidaba cosas pequeñas, donde puse las gafas o un libro. Luego comencé a confundirme, a olvidar por qué salí de casa, cómo volver. Negó con la cabeza y añadió con una triste sonrisa. Mi amiga siempre me apoyaba entonces, decía, no te preocupes, María, estoy aquí, no dejaré que te pierdas. Éramos como dos partes de un todo, siempre juntas. Diego notó cómo su voz temblaba por los recuerdos y preguntó con cautela. ¿Y dónde está su amiga ahora? La anciana desvió la mirada por un momento, sus ojos se humedecieron. Se fue hace casi un año. Ahora, como ves, camino sola. Parece que me he acostumbrado, pero a veces es tan aterrador y solitario. El corazón de Diego se encogió de compasión. Lo siento mucho, dijo en voz baja. No es fácil lidiar con esto solo. Isabel asintió, sonriendo agradecida. Sí, no es fácil estar sola, pero a veces parece que ella aún está cerca, como si escuchara su voz o la viera en la multitud. Se quedó en silencio un momento, sumida nuevamente en sus pensamientos. Diego, respetando sus sentimientos, no la apresuró a responder. Simplemente conducía, escuchando cada una de sus frases como si fuera una historia que debía escuchar. Un minuto después, Isabel añadió, como justificándose. Y hoy salí, pensé que no iría lejos, pero terminé perdiéndome otra vez. No entiendo cómo pasa esto. A veces siento que con cada paseo pierdo una parte de mí misma. Diego, conmovido por sus palabras, dijo. Ahora estoy aquí y no dejaré que se pierda otra vez. Llegaremos a casa y estará a salvo. Isabel lo miró con gratitud. Gracias, Diego. Tu bondad es como una luz en la oscuridad para mí, dijo en voz baja, casi susurrando, y volvió a sumirse en el silencio. En el coche se instaló un silencio diferente, cálido y tranquilo, lleno de un entendimiento tácito. Diego sentía que no había conocido a esta mujer por casualidad y que su historia, de alguna manera, estaba conectada con su propia vida. De repente, Isabel María comenzó a tararear una melodía en voz baja, casi imperceptible para Diego. Cantaba Amor Eterno con tanto sentimiento que él se quedó inmóvil, escuchando los sonidos que llenaban el coche. Siempre estaremos juntos mientras mis ojos se cierren, mientras mi corazón lata. Su voz se hacía más fuerte, adquiriendo una fuerza inusual. Diego no podía apartar la mirada de ella, sentía que su canción despertaba algo olvidado, algo profundamente personal. ¡Qué voz tan familiar!, murmuró casi en un susurro, sintiendo que su voz temblaba traicioneramente. Isabel lo miró con una suave sonrisa. Esta canción es para quienes han amado de verdad. En la vida de cada uno hay algo eterno que permanece en el corazón para siempre. La anciana sonrió con tristeza, como si compartiera un secreto guardado durante mucho tiempo. Esta canción toca el alma de quienes han amado de verdad. Todos hemos experimentado alguna vez un amor eterno. Diego no podía deshacerse de la vaga sensación de que ella le resultaba familiar, pero no podía recordar de dónde. Continuó haciendo preguntas cautelosas, esperando aprender más sobre su misteriosa pasajera, pero ella respondía con dificultad o simplemente callaba, como perdida en sus pensamientos.
La noche fría y oscura se intensificaba, y ella respondía solo con raras sonrisas de gratitud y frases cortas, lo que lo intrigaba aún más. Necesitaba saber quién era ella. La miraba de reojo en el retrovisor, casi convencido de que la había visto antes. ¿Pero cuándo y dónde? Mientras conducía, Diego seguía intentando hablar con su anciana acompañante, lanzando preguntas corteses una tras otra, esperando obtener alguna pista sobre su identidad o historia. De repente, su tranquila conducción se vio interrumpida por un fuerte estallido y una inesperada pérdida de estabilidad del coche. Diego sintió como el vehículo comenzaba a comportarse de manera extraña, los neumáticos chirriaban contra el asfalto mientras él intentaba desesperadamente mantener el control. El silencio de la noche fue roto por el chillido de los frenos y el rechinar de las llantas. En cuestión de segundos, la situación se salió de control, sumiendo a Diego y a su pasajera en una atmósfera de peligro. El coche, fuera de control, zigzagueaba por la carretera mientras él, con frío cálculo y pulso acelerado, luchaba por detenerlo y evitar una catástrofe. Finalmente, logró frenar. Con un suspiro pesado, aliviado, Diego salió del coche y se acercó a la rueda trasera derecha, donde encontró un pinchazo evidente. Con la determinación propia de alguien acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles, sacó las herramientas del maletero y comenzó a cambiar la rueda, ejecutando cada movimiento con cuidado y método. Cuando terminó y se aseguró de que todo estaba en orden, regresó al coche, listo para continuar el viaje nocturno. Pero al mirar por el retrovisor, notó con sorpresa que su misteriosa pasajera había desaparecido. Atónito, Diego salió rápidamente del coche y comenzó a inspeccionar los alrededores. Solo se extendía la carretera desierta, iluminada por la luz de la luna, sin rastro de la anciana. Supuso que podría haber salido del coche mientras él estaba ocupado con la rueda, pero eso parecía poco probable dado su edad y la rapidez con la que todo ocurrió. El silencio de la noche solo se intensificaba. La mujer parecía haberse desvanecido en la niebla. Tras una búsqueda infructuosa y un creciente nerviosismo, regresó al coche. La lógica y el cansancio le decían que continuara el camino a casa, aunque en el fondo sentía curiosidad y preocupación por la extraña desaparición de la anciana. La carretera se extendía solitaria y tranquila, llevándolo de vuelta a la seguridad de su hogar, pero sus pensamientos estaban lejos de estar en calma. Los recuerdos de su encuentro con esta mujer y su repentina desaparición no lo abandonaban. Al llegar a casa, sintió una necesidad irrefrenable de contarle a su esposa sobre este extraño incidente. Ella lo escuchó, pero en su mirada se leía escepticismo. «Suena muy misterioso», dijo su esposa con interés y una ligera sonrisa. «Fue exactamente como te lo conté», insistió Diego. La anciana estaba allí, y cuando ocurrió el pinchazo, mientras cambiaba la rueda, desapareció sin dejar rastro, aunque la busqué por todas partes. Su esposa, con un toque de ironía y seriedad, sugirió: «Tal vez fue un espíritu que decidió visitarte. ¿Sabes que en estos lugares hay leyendas sobre fantasmas?». Diego, irritado por su tono burlón, respondió: «No digas tonterías, querida. Los fantasmas no existen. Era solo una anciana que necesitaba ayuda». «Bueno», bromeó su esposa, «la próxima vez que encuentres un espíritu en la carretera, no esperes que te crea». A pesar de su actitud escéptica hacia lo sobrenatural, Diego no podía librarse de un ligero malestar por lo ocurrido. Finalmente, decidiendo seguirle el juego a su esposa, respondió: «Está bien, querida, la próxima vez tendré cuidado con los espíritus nocturnos». Terminaron la conversación con risas y cálidos abrazos. «Hoy fue un día intenso, mejor descansemos», propuso ella con ternura. «Sí, vamos, querida», acordó Diego, abrazándola con cariño y sintiendo la calma del calor de su hogar tras un día tan misterioso. Aunque le preocupaba la actitud escéptica de su esposa, decidió no insistir en el tema. En cambio, se distrajo contándole sobre su ajetreado día de trabajo y los planes para el fin de semana.
Sin embargo, en el fondo, la inquietud y los pensamientos sobre la anciana no lo abandonaban. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me parecía familiar? ¿Por qué había tanto misterio en este evento? Reflexionaba antes de quedarse dormido. A la mañana siguiente, tras todos esos extraños eventos, Diego desayunaba como de costumbre con su esposa, discutiendo asuntos cotidianos y las últimas noticias. Tras despedirse de ella con un tierno beso, se dirigió al coche para ir al trabajo. Pero al abrir la puerta del vehículo, vio algo. En el asiento del copiloto había una manta de lana vieja. ¿Qué es esta manta?, exclamó sorprendido, examinando el hallazgo. Le parecía que la manta le resultaba familiar, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. ¿Pero quién y por qué? Un destello de recuerdos de la noche anterior cruzó por su mente, la misteriosa anciana que desapareció tan repentinamente. Ahora estaba seguro de que la manta le pertenecía. Doblando la manta y llevándola consigo, Diego se dirigió a la oficina, sumido en pensamientos sobre su origen. Cuanto más pensaba, más se convencía de que la manta estaba relacionada con esa mujer. Una oleada de curiosidad y confusión lo invadió, y decidió regresar esa misma noche al mismo tramo de la carretera para averiguar más sobre esta extraña mujer. No descansaré hasta que la encuentre otra vez, se dijo a sí mismo, decidido a buscarla y devolverle la manta. Esa noche, se dirigió por la misma carretera, sosteniendo firmemente la manta en el asiento del copiloto. ¿Cómo pudo escapar tan rápido ayer? Dentro de él luchaban el miedo y la tensión ante un posible descubrimiento, pero también la esperanza de que este misterioso encuentro le ayudara a descubrir algo importante de su propio pasado. Diego avanzaba con cuidado por la carretera, examinando cada rincón y cada curva en busca de señales de la presencia de la anciana. Su determinación brillaba a través del miedo, como una luz guía, y estaba lleno de resolución para encontrarla y disipar el misterio que rodeaba a este enigma. Tras un largo trayecto en la oscuridad, su mirada finalmente captó una figura solitaria a lo lejos, sorprendentemente parecida a la que había visto la noche anterior. Cuanto más se acercaba, más claros se volvían los contornos de la figura. Sin duda, era la misma anciana. Diego detuvo el coche, sintiendo una ligera ansiedad. Isabel María, llamó con cautela. La anciana levantó la mirada hacia él, frunciendo el ceño con confusión. En sus ojos no había ni un atisbo de reconocimiento, como si lo viera por primera vez. ¿Usted quién es?, preguntó, retrocediendo ligeramente, claramente sin reconocer a Diego. Él sintió como si algo se rompiera dentro de él, al darse cuenta de que la anciana se había perdido nuevamente y tal vez había olvidado el encuentro de ayer. «Soy yo, Diego», dijo, intentando hablar lo más amistosamente posible. «Ayer la llevé cuando se perdió, ¿recuerda?». Isabel María reflexionó por un momento, pero luego solo negó con la cabeza. Su rostro aún expresaba desconcierto. «Lo siento, joven, pero no lo recuerdo». Diego sonrió con cuidado, tratando de no alterarla. «No pasa nada. Tal vez se perdió otra vez. Permítame llevarla a casa». La anciana dudó, preguntándose si podía confiar en este extraño. Pero algo en su mirada la tranquilizó, y aceptó la ayuda. Diego le ofreció la mano para ayudarla a subir al coche. Por un momento, sostuvo la manta en sus manos y preguntó: «Si esta es su manta, por favor, dígame, ¿de dónde la sacó? Me parece dolorosamente familiar, pero no puedo recordar dónde la vi». La anciana, que hasta ese momento había estado sumida en el silencio, finalmente habló. Sus palabras eran tranquilas, pero impregnadas de una leve tristeza. «Cuando eras pequeño, tu madre te arropaba con ella». Mientras pronunciaba estas palabras, parecía regresar a un pasado lejano. Diego quedó atónito, su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y dolor, y los recuerdos de su infancia comenzaron a surgir en su mente. Esas simples palabras construyeron un puente invisible entre su presente y su pasado, abriendo ante él rincones olvidados de su alma y recuerdos enterrados. Mientras conducían por la oscura carretera,
que ahora le parecía un camino hacia la resolución de su propio pasado, Diego se hacía una pregunta tras otra. ¿Cómo puede esta mujer saber cosas tan personales sobre mí y mi madre? Con voz temblorosa, preguntó. No recuerdo a mi madre. Me dijeron que desapareció hace 45 años. ¿Cómo puede saber algo sobre ella? En su voz había sorpresa y desesperación, y en sus ojos se congelaron preguntas que buscaban respuestas. La anciana volvió a callar, como si se sumergiera en un abismo de sus propios pensamientos, dejando a Diego solo con sus sentimientos y reflexiones. Sentía como un torbellino de emociones crecía en su interior mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. ¿Podía esa manta ser realmente un vínculo con su pasado? ¿Cómo podía una desconocida saber detalles tan personales de su infancia? Conducían en el silencio nocturno, y Diego miraba la carretera sin apartar la vista, pero sus pensamientos estaban ocupados por el enigma de esta mujer y lo que ella podía estar ocultando. Se prometió a sí mismo descubrir todo lo que había detrás de esta extraña coincidencia, desentrañar el misterio que resultó ser mucho más profundo de lo que podía imaginar. Cuando su viaje estaba a punto de terminar, a Diego le vino una idea. Lo recordé, exclamó de repente. Usted es la mujer que vende verduras cerca de mi oficina. La anciana, con un leve suspiro mezclado con tristeza y resignación, asintió en señal de acuerdo. Diego la había visto a menudo en la calle cerca de su oficina, donde vendía verduras y frutas frescas, y por las noches regresaba a una humilde casa en las afueras de la ciudad, dependiendo de la bondad de los transeúntes que a veces le ofrecían llevarla. Ahora entendía por qué su rostro le parecía familiar. Pero aún quedaba una pregunta. No entiendo por qué dice que mi madre me arropó con una manta como esta. ¿Acaso la conocía?, preguntó, con la voz temblando por una mezcla de asombro y creciente ansiedad. La anciana, viendo la confusión en los ojos de Diego, comenzó a relatar historias de su infancia con tal precisión que él no podía creer lo que oía. Con cada una de sus palabras, las imágenes de su pasado cobraban vida, abriendo recuerdos olvidados como las páginas de un viejo álbum. El aire en el coche se volvió casi tangible por la tensión, como si todo el espacio entre ellos estuviera lleno de lo que la anciana estaba a punto de revelar. Diego se sumergía cada vez más en sus pensamientos, atónito por su conocimiento de su vida. En la próxima intersección, por favor, detenga el coche, dijo suavemente la anciana, señalando un pequeño hogar iluminado solo por una tenue luz en la entrada. Diego, conteniendo con dificultad una oleada de curiosidad y ansiedad inesperada, frenó frente a la casa. Sentía que algo importante estaba a punto de revelarse y se preparó para escuchar la continuación de la historia que lo conectaba con esta mujer. Cuando la anciana se dispuso a salir, ralentizó sus movimientos, como si dudara, y de repente comenzó a cantar la misma melodía que había tarareado la noche anterior. Un canto suave y penetrante se extendió en el silencio nocturno, como si el mismo aire vibrara con los recuerdos. Diego no podía apartar la mirada de la melodía, que sonaba con tanta tristeza y calidez que penetraba directamente en el corazón. El tiempo parecía detenerse, y él se perdió por un momento, sumido en ese mundo olvidado. Que nuestro amor viva eternamente, que tus ojos nunca se cierren para mí, que siempre podamos compartir este amor eterno que nos une, cantaba ella. Su voz, con cada palabra, se llenaba de una profunda tristeza y ternura casi material. Diego escuchaba con asombro. Espere un momento, dijo. Quería apagar el motor para preguntarle un poco más a la anciana, pues tenía más preguntas que respuestas. Regresó al coche, apagó el motor y, al volverse hacia el lugar de la anciana, ella parecía haberse desvanecido en el aire junto con el eco de su canción. En un instante, desapareció de su vista, y el viento nocturno dispersó su silueta como si fuera humo. Diego, horrorizado, miró a su alrededor, pero la mujer ya no estaba en ninguna parte. La incomprensión y el miedo inundaron su mente, no podía creer lo que acababa de ocurrir. ¿Tal vez mi esposa tenía razón? ¿Realmente era un espíritu? Creo que necesito dormir, este trabajo me está volviendo loco,
murmuró para sí mismo, su voz apenas atravesando el sentimiento de miedo profundamente arraigado en su corazón. Regresó al coche, buscando alguna pista que pudiera confirmar la realidad de este encuentro, pero no encontró nada que indicara su presencia. Entonces, como una revelación, el recuerdo de su voz y la melodía con la que lo calmaba en su infancia resurgió en su mente. «Es la misma canción que mi madre me cantaba antes de dormir cuando era niño», dijo en voz alta, su voz mezclada con asombro y una nostalgia desgarradora. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comprendió esa conexión. La melodía con la que su madre lo arrullaba, ahora, después de años, había sido cantada por esta misteriosa mujer. Se sentía a la vez atónito y lleno de una determinación para descubrir quién era esta mujer y cómo sabía cosas tan personales de su vida. Tal vez era su madre desaparecida. Esa noche, Diego regresó a casa lleno de resolución para desentrañar el misterio que lo conectaba con esta figura enigmática. Sus pensamientos estaban consumidos por ella, y se prometió a sí mismo resolver esta extraña coincidencia, incluso si eso significaba enfrentarse a los secretos de su pasado. Al día siguiente, Diego despertó con pensamientos persistentes sobre la anciana. No le daban paz. Tal vez ella realmente sabía algo importante sobre su pasado. Tal vez era su madre. Esa idea perforaba su mente, generando nuevas preguntas que lo inquietaban todo el día. Diego recorrió la ciudad, regresando al lugar donde la había encontrado por primera vez, pero no había rastros de ella. Incluso fue a su oficina y miró en el lugar donde ella solía vender verduras y frutas, pero tampoco estaba allí. Su desaparición dejaba un vacío en su alma, y día tras día regresaba a casa con una creciente desesperación. La quinta noche, su esposa notó que no era el mismo y comenzó una conversación durante la cena. «Diego, estás muy diferente últimamente. ¿Ha pasado algo?», preguntó con preocupación en la voz, observando su mirada pensativa. Diego dudó un momento, pero decidió compartirlo. «¿Recuerdas que te conté sobre la anciana que conocí en la carretera?». «Claro, la anciana fantasma otra vez», respondió su esposa con una sonrisa. «Dijiste que estaba perdida y que la llevaste. ¿Pero qué te preocupa tanto?». Su voz era suave y de apoyo. Diego respiró profundamente, organizando sus pensamientos, y respondió. «No lo entiendes. No es solo una casualidad». Esa noche, ella comenzó a cantar en el coche, y era la canción que mi madre me cantaba cuando era niño, Amor Eterno. Era su voz, sus entonaciones, todo igual a como lo recuerdo. Su esposa frunció el ceño, aún no completamente convencida por su obsesión. ¿Y si es solo una coincidencia? Esa canción la conocen muchos. Si solo fuera la canción, continuó Diego, sin ocultar su emoción, pero también dejó una manta vieja en el coche. Parecía tan familiar, como si la hubiera visto en mi infancia. Cuando le pregunté por ella, dijo que mi madre me arropaba con ella. El escepticismo de su esposa comenzó a disiparse. «Pero si realmente conocía a tu madre, ¿por qué no le preguntaste directamente entonces? ¿Por qué no lo dijo de inmediato?». Diego negó con la cabeza, recordando esa noche. Evitaba respuestas concretas. Parecía temerosa o incapaz de decirlo. «No lo entiendo, pero cada día que pasa sin ella, siento que debo descubrir la verdad. Este sentimiento no me deja en paz». Su esposa lo miró atentamente, su rostro suavizándose. «Bueno, si esto es realmente importante para ti, sigue buscando. Pero, por favor, ten cuidado. Tal vez es solo una vieja historia, y tú le estás dando demasiada importancia». Diego asintió, aunque en el fondo sabía que no necesitaba más confirmación. Sabía que su encuentro con esa mujer no era casual. Estaba listo para seguir buscándola, a pesar de todas las dudas. Pasaron los días, y cada noche conducía por la misma carretera, casi perdiendo la esperanza. Pero finalmente, cuando ya casi había abandonado sus expectativas, a lo lejos, en la cuneta de la carretera, volvió a ver una figura familiar.
La anciana estaba allí, como si lo estuviera esperando. El corazón de Diego latió con fuerza. Detuvo el coche, salió rápidamente y se acercó a ella, sintiendo una mezcla de alegría y nerviosismo. Isabel María, llamó con esperanza, mirándola. Buenas noches, comenzó con calma. No puedo dejar de pensar en nuestros encuentros anteriores. Por favor, dígame la verdad. ¿Quién es usted y cómo está relacionada con mi madre? La anciana permaneció en silencio por un largo rato, luego suspiró profundamente y, mirando a lo lejos como si se sumergiera nuevamente en sus recuerdos, dijo: Hace muchos años, trabajé en la casa de tu madre. Eran tiempos diferentes, y la vida para una mujer que se quedaba sola era difícil. Suspiró, su voz temblaba, y apenas contenía las lágrimas. Cuando me quedé sin apoyo, tu madre ofreció una solución que entonces parecía una salvación. Dijo que podría darle a mi hijo lo que yo no podía ofrecerle. Diego la escuchaba, sintiendo como una mezcla de sorpresa y emoción crecía en su interior. Las palabras de la mujer estaban llenas de dolor, y su relato lo sumergía cada vez más. Dijo que podría darle un futuro que yo no podría ofrecerle, y yo acepté. Entonces me parecía que estaba haciendo lo mejor para él. Su voz temblaba, y las lágrimas brillaban en su rostro arrugado. Ella desapareció misteriosamente, y tú quedaste al cuidado de su esposo, a quien llamas padre. Fue duro aceptar que crecería sin una madre, pero no podía volver. Tu padre te dio mucho. Es un gran hombre. Diego, luchando contra una oleada de emociones, dijo: ¿Quiere decir que yo soy su hijo? ¿Y mi padre no es mi padre biológico? Diego se quedó sin palabras ante tal revelación, no estaba preparado. La anciana asintió lentamente, conteniendo sus emociones, y en sus ojos apareció el dolor que había escondido toda su vida. Sí, Diego, tú eres mi hijo. Esas palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado, y para Diego, el mundo entero dio un vuelco en un instante. El shock lo envolvió, no sabía qué decir ni cómo reaccionar. Toda su vida ahora le parecía algo diferente, y ante sus ojos pasaron los momentos que compartió con su madre sin sospechar su verdadero origen. Miraba a la mujer frente a él, que era a la vez tan cercana y tan lejana, una desconocida, y comprendió cuántos años había pasado observándolo desde lejos, sufriendo en secreto. El corazón de Diego se llenó de sentimientos mezclados: dolor, alegría, compasión y asombro. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Todos sus conceptos sobre su infancia y su familia se derrumbaron, dando paso a una nueva realidad. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La anciana, mirando su rostro lleno de confusión, continuó en voz baja: Cuando entendí que no podría ser parte de tu vida, decidí al menos observarte desde lejos. Primero trabajé como conserje en la escuela a la que ibas, luego en el instituto, y después vendía verduras y frutas cerca de tu oficina. No porque no tuviera a dónde ir, era mi única manera de estar un poco más cerca de ti. Esperaba verte crecer, ver cómo construías tu vida, aunque fuera solo de reojo. Su voz estaba llena de amargura y profundo arrepentimiento, y Diego, apenas conteniendo las lágrimas, sintió como su corazón se desgarraba al comprender cuánto había sufrido esta mujer por él. Te observaba, aunque no podía hablar. Eso me daba fuerzas para vivir, continuó ella, su voz temblaba, pero sus ojos eran firmes. Siempre creí que algún día entenderías por qué lo hice, que me perdonarías. Diego, incapaz de contenerse, dio un paso hacia ella, tomó sus manos, tan cálidas como las recordaba de su infancia, y las apretó con fuerza. Por primera vez, comprendió que esas manos eran las de su verdadera madre, la mujer que lo había amado toda su vida sin tener derecho a estar a su lado. No tiene que pedirme perdón, susurró con voz temblorosa. Usted es mi madre, y nada cambiará eso. Haré todo lo posible para compensar los años que perdimos. Entre ellos se instaló un silencio lleno de profundo entendimiento y perdón, que parecía sanar sus almas.
Diego estaba listo para aceptar a esta mujer como su madre, sentía su amor a pesar de todas las barreras. La anciana, llorando de felicidad y alivio, lo miró con gratitud y ternura, que había llevado consigo a través de los años de separación. Sabía que ahora, finalmente, su historia podía continuar juntos. Diego, decidido a cambiar su destino, dijo: «Vendrá conmigo. De ahora en adelante, estará a mi lado, y haré todo para que cada día suyo esté lleno de calor y cuidado. Será mi madre, como siempre debió haber sido». La anciana, conmovida por sus palabras, solo asintió en silencio, incapaz de contener las lágrimas de felicidad. Había soñado con este momento toda su vida, y ahora que había llegado, le costaba creer que no era un sueño. Cuando Diego llevó a la anciana a casa, sabía que la explicación a su esposa no sería fácil. Con ternura, sostuvo a su madre del brazo, y juntos entraron en la casa. Su esposa, al escuchar el ruido en el vestíbulo, salió a recibirlos. «Diego, ¿quién es?», preguntó, mirando a la anciana con sorpresa, como si no creyera lo que veía. Antes solo había escuchado los relatos de su esposo sobre la misteriosa mujer, pero no podía imaginar que aparecería en su casa. Diego respiró profundamente, sabiendo que había llegado el momento de la verdad. Miró a su esposa y dijo en voz baja: «Es Isabel María. Mi madre». Su esposa se quedó inmóvil, impactada por sus palabras. Lentamente, trasladó la mirada a la anciana, su rostro expresaba completa incredulidad. «Tu madre», repitió, como si no creyera lo que oía. Diego asintió y, sintiendo que necesitaba explicar, añadió: «Ella se perdió de mi vida hace muchos años, pero ahora, gracias a este encuentro fortuito, estamos juntos otra vez. Sabe cosas sobre mí que nadie más conocía». La anciana, bajando la mirada con timidez, susurró: «Perdón por irrumpir en su vida. Solo el destino nos volvió a unir». La esposa suspiró, su rostro se suavizó, y la extraña fantasía ahora cobraba sentido. «No sé ni qué decir», pronunció, algo desconcertada, pero ya sin rastro de escepticismo. «Es tan inesperado. No estábamos preparados para visitas, mucho menos de este tipo». Diego sonrió suavemente, entendiendo su desconcierto, y añadió: «Lo sé, es repentino. Pero créeme, esto es muy importante para mí. Ella es parte de mi pasado, y quiero que esté a mi lado». Su esposa asintió, sintiendo que no era lugar para discutir. Miró a la anciana con un leve calor en los ojos y dijo: «Isabel María, bienvenida a nuestro hogar. Haremos todo para que se sienta cómoda aquí». La anciana, que no esperaba tal recepción, tenía lágrimas en los ojos y sonrió con contención, cruzando las manos sobre el pecho. «Gracias, estoy muy conmovida. Sé que es una gran responsabilidad aceptarme en su vida, y haré todo lo posible para estar agradecida por cada día que pase aquí». La esposa miró a Diego, y en sus ojos se podía leer aceptación. Su voz sonaba sincera, sin rastro del escepticismo anterior. «Somos una familia, y en ella no hay lugar para extraños. Si Diego la considera su familia, entonces así es». Diego, sintiendo un profundo alivio y gratitud, abrazó a su esposa. Comprendió que ahora su familia estaba completa, y estaba listo para hacer todo lo posible para que su madre se sintiera en casa. Pasaron varios años. La anciana, ya débil y enferma, encontró paz en la casa de Diego, disfrutando de su cuidado y la cercanía de la que había estado privada por tanto tiempo. Se sentía verdaderamente feliz, sabiendo que su hijo ahora estaba a su lado y que el vínculo que habían recuperado no se rompería. Cuando llegó el momento y ella dejó este mundo, Diego sintió un profundo dolor, pero también gratitud porque el destino le permitió conocer a su verdadera madre. Cada vez que visitaba su tumba, sentía como su cuidado y amor revivían en su corazón, un amor que permanecería con él para siempre.
Diego siempre guardó la memoria de su madre junto a su tumba, y recordando esos momentos, sabía que había sido una lección inolvidable de amor, fuerza y perdón. Esta experiencia le mostró que el amor verdadero vive más allá del tiempo y las fronteras, y que aquellos a quienes amamos siempre permanecen con nosotros, incluso después de partir. Ahora sabía que el amor nunca muere, solo toma nuevas formas y continúa viviendo en nuestros corazones, historias y las lecciones que transmitimos. El cálido recuerdo de las dos madres que le dieron vida y amor se convirtió en su estrella guía, que siempre iluminaba su camino. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Escribe qué piensas sobre esta historia, suscríbete al canal Cuéntame y comparte este video con tus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia sorprendente que aparecerá pronto en tu pantalla. Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. Hasta pronto.